Soy René Valdés y en esta oportunidad vamos a revisar el área más sensible, la parte medular del sistema del módulo de planillas, y es lo que nosotros hemos llamado elementos del salario. Entonces estamos en el módulo de planillas y entraremos a elementos del salario. Al igual que en todos los demás programas, aparecen los botones de buscar. Inicialmente solo aparece el botón de adicionar. Si presionamos buscar sin tener nada en esta área, pues nos mostrará todos los elementos que ya hemos creado, que en aras de ser consecuentes con nuestro principio de que es importantísimo mantener las cosas simples, keep it simple, todos estos elementos le estarán siendo entregados cuando reciban ustedes este módulo, y podrán hacer los cambios y correcciones que estimen convenientes, pero ya tendrán una base bastante sólida para poder comenzar a trabajar. En primer lugar, vamos a revisar qué es lo que significan los diferentes campos que tenemos para cada uno de los elementos. Tenemos un nombre, por ejemplo, este es el salario ordinario. Lo tenemos relacionado con una cuenta contable para efectos de poder generar la partida contable en el módulo de contabilidad, en caso que el módulo de contabilidad también lo hayan adquirido. En este caso, estamos proveyendo también un catálogo de cuentas ejemplo, que de hecho es un catálogo de cuentas bastante integral, y estamos indicando las cuentas en las cuales se deberá contabilizar cada uno de los elementos. Esto posteriormente ustedes podrán modificarlo cuando ingresen su catálogo de cuentas. De hecho, el catálogo de cuentas también les será proporcionado y ustedes podrán ahí hacer los cambios que consideren necesarios. En tipo, aquí es lo que vamos a definir básicamente si se trata de un ingreso o de un descuento. El salario es un ingreso para el empleado. eh, la retención de seguro social es un descuento. ¿Ok? En clase vamos a indicar para algunos elementos a qué se refieren. Neutro será para un elemento que no tiene una connotación especial. A los salarios ordinarios fijos les pondremos que se trata de un salario ordinario fijo. Si un salario ordinario variable se indicará para aquellos ingresos que forman parte del salario ordinario variable. Al elemento que se refiere a las vacaciones le llamaremos vacación. La retención del seguro social se llamará retención y las retenciones de ambas AFP les indicaremos retención AFP. La retención de impuestos sobre la renta le llamaremos retención de impuestos sobre la renta. Habrá que calificar también el aguinaldo, la retención por vialidad, la bonificación y la bonificación por cumpleaños. Y luego tenemos un código correlativo. Entonces, si vemos el salario ordinario es un ingreso y es de la clase salario ordinario fijo. El salario extra, pues podríamos decir que es básicamente neutro porque no afectará los cálculos en los cuales se ve involucrado el salario ordinario, que son básicamente los cálculos de las retenciones. Las comisiones, por su lado, van a la cuenta de comisiones, son un ingreso y forman parte del salario ordinario variable. Aquí vemos que le hemos asignado la cuenta de ventas de comisiones. En caso que se le otorguen comisiones a empleados de otros departamentos que no sea ventas, entonces se tienen dos opciones. Una es que creemos otro elemento de comisiones que vaya a la cuenta. Por ejemplo, producción comisiones, o simplemente esta cuenta solo va a ser propuesta cuando nosotros a un empleado le asignemos el elemento comisiones, y en ese momento nosotros podríamos cambiarla a una cuenta de comisiones de producción. El transporte, pues, es una cuenta de ingreso, pero es una cuenta neutra en el sentido que
no afectará los cálculos de seguro social, AFP, renta, aguinaldo, cualquier otra cosa. De la misma manera, depreciación de vehículo es una cuenta neutra, el combustible también, la gratificación igual. A la retención del seguro social le indicamos que es una retención del IS para que el programa pueda calcularla de forma automática. A las retenciones de AFP les ponemos que son una retención de AFP ambas. Retención de la renta es una retención de impuestos sobre la renta y así sucesivamente tenemos los diferentes elementos que hemos configurado, que es con los que vamos a conformar la estructura del salario de cada uno de los empleados. No habíamos mencionado qué significa el afectará. El afectará lo que significa es que el seguro social va a tomar en cuenta para su cálculo este elemento. Si tenemos clic aquí, el chequecito, significa que este elemento va a ser considerado para el cálculo del seguro social. Entonces, si vemos, por ejemplo, el combustible, vemos que no tiene el chequecito porque el combustible no será tomado en cuenta, el ingreso por combustible no será tomado en cuenta a la hora de calcular seguro social. De la misma manera, tenemos si va a ser considerado para el cálculo de las AFP, si va a ser calculado para calcular la retención, si va a ser tomado en cuenta para calcular la retención de renta, si será considerado para el cálculo de la vacación, si será considerado para el cálculo del aguinaldo y de la indemnización, y si será calculado, integrado para el cálculo de las comisiones. Entonces aquí ya tenemos los elementos configurados de tal manera que yo les recomendaría que estos elementos no los modifiquen ni los eliminen, para que siempre guarden la base que les puede servir para inspirarse en configurar nuevos elementos, sino que si quieren otro elemento de salario ordinario, pues entonces simplemente nos ubicamos en salario ordinario, presionamos el botón adicionar y creamos otro elemento de salario ordinario de acuerdo a lo que ustedes consideren necesario. Pero por favor no eliminemos los elementos que ya tenemos en la medida que ya están configurados para que su sistema pueda comenzar a funcionar de manera muy rápida desde el comienzo. Ok, muchas gracias.